En este video vamos a hablar sobre la cantidad de sensores de temperatura que puede tener un aire acondicionado y los códigos de falla que estos pueden generar. Empecemos diciendo que en la mayoría de los equipos de aire acondicionado encontramos dos tipos de sensores: el sensor de temperatura del medio ambiente local y el sensor de pozo, que se encarga de medir la temperatura del evaporador para determinar si hay congelamiento. Estos son los dos sensores que mayormente vamos a encontrar, pero con la llegada de los equipos inverter y buscando mejorar el rendimiento de los sistemas, los fabricantes han tenido que aumentar el control de los sistemas, y para aumentar el control se necesitan tener conocimiento de mayor cantidad de variables. Es por esto que vamos a ver otros tipos de sensores que vamos a ver en este video. Empecemos diciendo que sin importar el tipo de sensor, el diagnóstico de estos va a ser básicamente el mismo. Tenemos que verificar las conexiones del sensor. En caso de que se presente un error con alguno, se recomienda limpiar las conexiones. Otra recomendación siempre es confirmar la posición correcta del sensor. También es importante contar con un multímetro para medir la resistencia eléctrica del sensor estando desconectado de la tarjeta. Se evalúa la lectura en kiloohmios y se verifica si el valor de resistencia corresponde al valor suministrado por el fabricante. En caso que no se tenga el valor suministrado por el fabricante, nos debemos conformar con tocar el sensor, rozarlo, frotarlo para añadir calor y verificar si la temperatura, al aumentar la temperatura, la resistencia del sensor cae. También es importante verificar la alimentación que hace la tarjeta al sensor. Puede que el sensor tenga buena la conexión, el sensor tenga buena la resistencia, y entonces el problema esté en la alimentación de la tarjeta. La tarjeta debe suministrar un voltaje para que el sensor pueda trabajar. Entonces debemos conectar el sensor con el sensor conectado, verificar el voltaje. Podemos utilizar una especie de puntas o agujas y medir el voltaje con el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua. Se puede colocar el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa DC, y el valor que vamos a leer es cerca de 2.5 voltios. Estos serían los pasos para diagnosticar los sensores. Ahora, cuando hablamos de los tipos de sensores, vamos a encontrar el sensor de temperatura de local, que va a medir la temperatura del aire de retorno para promediar la temperatura que tiene el recinto que estamos climatizando. Cuando hay problemas con este sensor, mayormente se van a encontrar los códigos de falla E4, el código de falla E2 y el código de falla E1. También podemos tener el sensor de pozo que mencionamos anteriormente, que se encarga de medir verificar que no haya congelamiento. Cuando hay problemas con este sensor, vamos a encontrar los códigos E3, E5 y E2. Pero además de estos dos sensores, que son los que más frecuencia vamos a encontrar, podemos encontrar otro tipo de sensores de temperatura. Por lo menos podemos encontrar en el condensador un sensor que se encarga de medir la temperatura del aire que pasa a través del condensador. Cuando este sensor presenta problemas, vamos a encontrar el error F1 y el error F6. Para aumentar aún el control del sistema, podemos encontrar inclusive un sensor de temperatura a la salida del condensador. Este sensor va a medir la temperatura del refrigerante líquido para calcular su enfriamiento que tiene el refrigerante en el condensador. Cuando este sensor tiene algún problema, el código de falla que genera la tarjeta generalmente es el código F2. Ahora, también podemos encontrar un sensor en la descarga del compresor, por donde sale el refrigerante a alta presión, a alta temperatura, la tubería más delgada del compresor. Este sensor se encarga de estar midiendo el valor de temperatura para cuidar el compresor, que no sobrepase los valores. Muy importante, sobre todo cuando trabajamos con refrigerantes con valores de temperatura altos en la descarga, como el R32. Cuando este sensor tiene algún problema, generalmente los códigos que se presentan son el código F3 y el código F4. Por último, vamos a encontrar el sensor que mide la temperatura del refrigerante a la succión del compresor. Este sensor puede ayudarnos a controlar el sobrecalentamiento del refrigerante y así mejorar la eficiencia. Estos sistemas controlan bastante el sobrecalentamiento porque
controlar el sobrecalentamiento va directamente proporcional a aumentar el rendimiento. Si tenemos sobrecalentamientos mínimos, la eficiencia del aire acondicionado será mayor. Cuando este sensor tiene algún problema, el código de falla generado es el código FA. Pues bien, nos vemos en un próximo video de nuestro canal.